Tengo el placer de estar acompañado por tres importantes narradores peruanos y, como siempre hay que decirlo, desafortunadamente muy desconocidos del lector colombiano por las razones que se han reiterado tantas veces del problema de la distribución de los libros en América Latina. Las ferias del libro, evidentemente, son una gran oportunidad precisamente para descubrir, leer y acercarnos y escuchar a una serie de voces que de lo contrario desconoceríamos totalmente. Quizá una de las características principales de los narradores que nos acompañan hoy es su juventud, que obviamente es evidente a los ojos de ustedes. Vamos a conversar con ellos sobre algunos temas que nos parecen interesantes sobre Perú, que como ustedes saben es país invitado de honor en esta edición de la feria y que es realmente interesante cotejar las miradas que tienen ellos sobre un país tan complejo, tan diverso y tan aparentemente conocido por nosotros, y que muy seguramente estamos llenos de prejuicios y de mitos sobre su verdadera esencia. Estamos en espera de Jerónimo Pimentel, que esperemos a ver si se suma a la mesa más tarde, pero les voy a presentar a Carlos Yoshimito, que nos acompaña aquí a la derecha, quien en el 2010 fue elegido por la revista británica Granta como uno de los 22 mejores escritores en español menores de 35 años. Ha publicado, entre otros, los libros de cuento El Mago, 2004, Las Islas, 2006, y Lecciones de un niño que llega tarde, en el 2011. Su último libro se llama Los bosques tienen sus propias puertas. A mi lado está Diego Treyes Paz, quien es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad de Texas. Entre sus libros resaltamos Hudson, el Redentor, El circo de los escritores asesinos, Vio, su última novela, y una antología de cuento latinoamericano con el particular nombre de El futuro no es nuestro. Tendremos oportunidad de comentar con Diego esa antología. Y a mi izquierda está Alejandro Neira, escritor y diplomático, es autor de los libros de cuentos Peruanos Ilustres, 2005, Peruanas Ilustres, 2009, ganador del cuarto premio de novela breve en el 2012 de la Cámara Peruana del Libro en Lima, con CIA, Perú, 1985. Bueno, entonces, para dar inicio, quería, si quieres empezamos por Alejandro, ¿te parece? Quisiera que nos comentaras tú cómo es este Perú del presente, este Perú que aparentemente está creciendo económicamente, que se ha vuelto un destino turístico muy interesante, que tiene una marca Perú, que tiene una gastronomía que se ha resaltado tantas veces, que ha salido de una terrible época de violencia, en fin, un Perú muy complejo, y quisiéramos oír tu idea del Perú que estamos viviendo. Muchas gracias, Guido. Y bueno, en primer lugar, para mí es un gusto estar aquí compartiendo mesa con grandes amigos.
Yo, como soy diplomático, tengo que hacer siempre una reserva de que no estoy aquí en mi condición de diplomático, porque si no tendría que decir que el Perú está creciendo económicamente, que el Perú es un país con una gastronomía maravillosa y todo lo que sabemos que hace el Perú uno de los mejores países del mundo. Entonces, como tengo que decir eso también, voy a decir la parte no diplomática. Yo creo que el Perú ahorita es un país que está viviendo una época compleja, casi una transición. Y para hacerlo yo no es bonito hacer una autorreferencia, pero a mí sí me interesa ver cómo nos ven los otros. Por algo, en parte soy diplomático y tengo un último libro que se trata de cómo nos ven en la ficción, tradiciones de otros lugares, cómo nos ven los norteamericanos, cómo nos ven los europeos, porque creo que dentro de todo la ficción finalmente nos explica un poco quiénes somos. Y veo, bueno, el Perú más allá de lo que pueden ver, si es que no han ido, supongo que esperan hacerlo pronto al pabellón peruano, es un poco de eso, es un país multicultural, multicolor, con nuevas expresiones culturales, con una clase media que ha crecido mucho en los últimos años, pero que al mismo tiempo es un país que todavía, creo, no asimila bien la época de la violencia, creo que todavía no lo hemos... digamos, creemos que es una etapa ya superada y la vemos como que hubiera pasado hace muchos años, cuando en realidad quienes incluso somos de esta generación lo recordamos y lo comprendemos y lo vivimos de alguna manera en nuestra propia ficción, recordándola, reviviéndola. Pero vemos al mismo tiempo, creo, que hay muchas fracturas sociales que por lo menos a mí me causan temor de que no vayamos a caer nuevamente en lo mismo. Entonces, más allá de que el Perú tenga unas cifras extraordinarias últimamente en materia económica, sí muy... creo que tenemos que estar convencidos de que esto es una condición que hemos vivido en otros años. Yo siempre, el único referente que tengo es mi padre, que ya tiene 82 años, y que me dice que ahora en el Perú estamos viviendo la mejor época que él recuerda. Y creo que es una persona bastante lúcida todavía como para darse cuenta de que efectivamente él cree que la época que estamos viendo ahora, que conjuga desde democracia a una economía más o menos estable, y una clase media creciente, es la mejor que a él le ha tocado vivir. Él que ha vivido casi todo el siglo XX y parte del siglo XXI, creo que debe tener razón. Tan mal no estamos, en todo caso. Pero a mí me cabe siempre la preocupación de que este sentimiento de optimismo y de orgullo casi digamos, que nos impide ver, nos ciega un poco y nos impide ver que muchas de las fracturas sociales que hemos vivido y que han causado cosas como la violencia siguen ahí. Y bueno, yo en todo caso sí soy un funcionario público y trabajo para eso. Pero mira, Alejandro, antes de darle la palabra a tus compañeros, me gustaría que nos comentaras, porque tú tienes unos textos donde has trabajado un poco el imaginario que tiene el mundo sobre Perú, no solamente en la literatura, sino también en el cine, y no solamente los hombres, sino también las mujeres. De tal manera que me gustaría que nos sintetizaras un poco cuál es esa deformidad que ven, o cuál es ese exotismo, o cuál es esa versión peruana que tiene Occidente. Sí, eso es muy curioso. A mí es una deformación que me viene desde niño de ver esto que ahora se está poniendo de moda, de ver cómo nos ven afuera. Cada vez, y es absurdo, ¿no? Si descubren que el peluquero de Neymar, un jugador brasileño, es peruano, inmediatamente sale en el periódico. Si se descubre que el perrito que tiene Obama, sucedió además, se filtró la noticia que el perro de Obama era un perro chimo, un perro peruano. Y de inmediato se crea una suerte de orgullo por el Perú que antes no existía. Eso ya de por sí creo que es interesante. Pero esto dentro del Perú. Pero desde fuera
hay una mirada que sigue siendo de alguna manera condescendiente, creo, con el Perú, con el latinoamericano en general puede ser, pero con el peruano en particular como esta imagen exótica, ¿no? No creo que nos la libremos, ¿no? Porque Perú es Machu Picchu, Perú es los incas, Perú es algo exótico, donde ocurren cosas raras, donde hay algo muy cierto que es todos los peruanos somos feos, que como ven es realidad, y todas las peruanas son lindas, cosa que también es más o menos cierto. Pero es una constante curiosa que a mí me ha pesado leyendo todos. Las peruanas es un personaje maravilloso, mágico, es la que lleva las riendas, y bueno, como está el gobierno ahora, en realidad se traduce en la verdad, creo. Es como que la mujer es la que lleva los pantalones. Y al mismo tiempo hay esta otra imagen que aparece en el imaginario del canon occidental, quizás es un poco pretencioso decir eso, pero que en obras que he encontrado que nos ven, bueno, que se recuerda la época de la violencia, y se ha escrito mucho sobre el Perú en la época de la violencia. No solo quienes estamos aquí hemos escrito, no solo los peruanos han escrito mucho sobre la época de la violencia, sino también desde géneros de thrillers, espías y realidad, se ha escrito muchísimo sobre el Perú en la época de la violencia. Pero no deja de ser, y quizás ahí podríamos incluir hasta el propio Vargas Llosa con su Luituma en los Andes, esta mirada de que lo andino, ¿no? Que el Perú en general y el peruano es algo exótico, ¿no? Es algo extraño, algo misterioso, maravilloso, mágico, donde puede suceder cualquier cosa, incluidas las peores cosas que vivimos en la época de la violencia. Y bueno, habrá que esperar unos años más, presumo yo, para ver. Como lo bueno normalmente no es que llame la atención, no creo que el Perú se convierta en digamos, en escenario de una novela muy interesante en los próximos años. Habrá que ver más allá de que lo que vivamos en la política peruana diariamente sea casi ficcional, y presumo se seguirá escribiendo de eso. Creo que no hay mucho material ahora en este Perú positivo como para sacarle, ¿no? Pero sí es interesante ver esta evolución en la imagen del Perú, ¿no? Me interesa mucho y seguir estudiando, ¿no? Bueno, le damos la bienvenida a Jerónimo Pimentel, que es esencialmente poeta, autor de varios poemarios, marineros y boxeadores, y Frágiles Trofeos. Su última publicación de La muerte de un burgués tiene también relatos, La forma de los hombres que vendrán, por Matías P. Delgado, La ciudad más triste, de la que hablaremos en un rato también, y su último libro es Al norte de los ríos del futuro, es una novela de ciencia ficción, sí. Aunque hablaremos de los géneros, porque decirle que es novela quizás sea discutible, ¿no, Jerónimo? Bueno, le damos la palabra a Diego Treyes para que nos comente cuál es su mirada sobre ese Perú. Muchas gracias, Guido, muchas gracias por venir y a escucharnos. Pues yo tengo con el Perú una relación bastante conflictiva. He vivido casi la mitad de mi vida fuera del Perú. Estuve 11 años en Estados Unidos, vivo ahora en París. Me sorprendía mucho una cosa que estábamos comentando el otro día, un grupo de peruanos casi con una especie de risa triste, ¿no? Nos contaba que alguien estaba en una combi o en un bus y estaba muy lleno, y la persona que estaba atrás tenía que pagar y el cobrador estaba adelante. Entonces la persona que estaba atrás no tenía cambio y pasaba el billete, iba de mano en mano, llegaba el cobrador y regresaba el vuelto, ¿no? Y nosotros nos podíamos pensar que eso no sería posible en el Perú, ¿no? Que eso es casi ciencia ficción, que a la mitad algo hubiera pasado, ¿no? Entonces, yo creo firmemente que lo que está ocurriendo ahorita en el Perú, ese crecimiento económico, lo vistoso de su gastronomía, de sus atractivos turísticos, van directamente en contradicción con la realidad de, por ejemplo, un sueldo mínimo que es de $260 al mes, ¿no? Y que no es fácil
pues moverlo para ayudar a los trabajadores, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que el Perú en este momento está en una situación especial, en el sentido en que macroeconómicamente los números y todo aquello apunta a que somos pues un país realmente de las maravillas, ¿no? Del crecimiento y de la igualdad. Y yo creo que es un poco, se podría matizar eso porque las mismas fracturas sociales que crearon la violencia en el Perú, que tanto nos desangró, se mantienen. El racismo, el clasismo, todo aquello que nos ha enfrentado como nación se mantiene. Y bueno, mi última novela, Bioy, habla un poco de eso, ¿no? De la violencia desde los años 80 en el conflicto interno, la violencia en la dictadura de los 90 con Fujimori y lo que es la violencia ahora en el Perú, que es, sin llegar a los límites de México quizás, se podría decir que es un narcoestado, ¿no? Yo, como dije al inicio, curiosamente siempre escribo sobre el Perú, aunque mis novelas no pasan necesariamente en el Perú, siempre está la mirada presente sobre mi tierra, ¿no? A la cual le tengo mucho cariño, pero no dejo de tener cierta distancia crítica, tanto como ciudadano como novelista. Eso respecto a la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo está el Perú hoy? A veces yo he pensado que es un país como de las oportunidades perdidas y al mismo tiempo es un país que sale de una época de dictadura que fue muy fuerte y a veces nos cuesta mantener esta frágil democracia que afortunadamente se ha mantenido férrea, pero no hay que olvidar, por ejemplo, que hasta hace poco, en las últimas elecciones, democráticamente casi llega el fujimorismo, ¿no? Otra cosa que me sorprendía mucho al venir a la feria es que acá hay un monumento a la memoria, me parecía bastante interesante, y una de las cosas que pasó luego de la Comisión de la Verdad en el Perú fue que el ojo que llora, que es también una escultura a los muertos durante la época del conflicto interno, fue destruida, le echaron pintura por gente cercana al fujimorismo. Entonces, el Perú es un país de mucha intensidad, de muchas contradicciones, pero es un país que de alguna u otra manera ha mantenido la institucionalidad. Es un país donde nociones como civismo, ciudadanía se están construyendo, y es el país al cual yo como creador vuelvo por una necesidad de contar, por ejemplo, documentar lo que nos pasó, lo que hizo, por ejemplo, esa violencia con nosotros y así. Okay. Sí, hablaremos un poco de qué Perú aparece en tu obra también. Bueno, Carlos Yoshimito. Bueno, muchas gracias, Guido. Para mí es un placer enorme estar con mis compañeros y amigos, casi todos ellos, y les agradezco a ustedes por la presencia esta noche en esta sala. Para mí, a mí la verdad es que me resulta un poco problemático pensar en el Perú desde una mirada panorámica, ¿verdad? Yo me atrevería a hablar de Lima, ¿no? Que es la ciudad en la que he vivido toda mi vida. Y lo único que puedo decir sobre el Perú, desde la distancia que me ha permitido observarlo, vivir en el extranjero desde hace 7 años, yo hace 7 años me fui, es que el Perú para mí es una especie de nostalgia inevitable, ¿no? Es el único país que me genera indignación, que todavía me produce cierta ternura, ¿no? Es decir, es un efecto sentimental, ¿verdad? Y creo que es esencialmente una experiencia afectiva, ¿no? Desde el lado político, desde luego, hay muchas cosas que discutir. Desde luego, también los panoramas que han presentado tanto Diego como Alejandro son verdaderos. Creo que hay muchos conflictos latentes, que hay desencuentros, conflictos,
y que Perú todavía es una construcción imperfecta, que está descubriendo su nacionalismo tardíamente, es la impresión que tengo. Y yo la verdad es que no me atrevo sinceramente a hacer un panorama porque no conozco, por ejemplo, a profundidad los Andes, no he estado nunca en el Amazonas, ¿no? A lo mucho podría decir que Lima es una ciudad aborrecible para mí en muchos aspectos porque no porque sea horrenda, ¿no? Al parecer hay mucha gente que se regodea en la fealdad de Lima. Yo creo que es una ciudad bonita, pero sí tiene una violencia contenida que a mí me espanta cada vez que vuelvo, que es, por ejemplo, no poder salir a montar bicicleta con tranquilidad. Hay una agresividad en la gente que es curiosamente muy latente, ¿verdad? Y aparentemente controlada, ¿no? La gente, por ejemplo, es excesivamente amable, ¿no? Y la gente, cuando uno vuelve o cuando uno es un extranjero que visita por primera vez la ciudad de Lima, encuentra un calor y un cariño excepcional, ¿no? Hay como una vocación de servicio en la gente, ¿no? De amabilidad constante. Pero solo hace falta conducir un auto por las calles para sentir toda la violencia que esconde la gente, ¿no? Es impresionante la violencia entre los conductores, ¿verdad? Y cuando uno quiere cruzar un paseo peatonal, por ejemplo, es imposible, ¿no? De modo que para mí esos pequeños gestos de convivencia imposibles me hacen observar Lima con cierta distancia, y es algo que me ha ido alejando mucho, ¿no? Después de 7 años de no estar allí, además esos pequeños detalles se me han ido agrandando, ¿no? Sin embargo, dicho todo esto, me es inevitable sentir el cariño por la ciudad y por la gente que vive en ella, ¿no? Por lo tanto, las circunstancias que se han descrito no las puedo más que lamentar y de sentir con mucha pena, ¿no? Hay cosas lindas en Lima y en el Perú en general, y creo que, bueno, el pabellón que se ha armado para esta feria lo muestra, ¿no? Su riqueza, su diversidad cultural, ¿no? Pero creo que en términos de ciudadanía, ¿no? De convivencia comunitaria, hay mucho que aprender, y yo espero que todos estos defectos que se han ido enumerando sean un proceso en marcha hacia un perfeccionamiento, ¿no? de convivencia, básicamente, ¿no? Sí. Ahora que hablabas de Lima, me pareció que estabas hablando de Bogotá, pero bueno, sí. Jerónimo. Bueno, primero les pido disculpas por la tardanza, es un percance en la movilidad. La pregunta es un poco genérica. Yo tengo una relación un poco distante o diferente, mejor dicho, respecto a la experiencia de muchos de ellos, porque yo, bueno, igual soy limeño, siempre puedo hablar mucho más de Lima que del Perú. Tengo un amigo escritor que está acá presente, Martín López de Romaña, siempre bromeamos porque le digo que una vez hecho mi árbol genealógico, llega a la guerra de independencia, así que no soy ese tipo de sudamericano que busca en sus apellidos o en sus parientes otras nacionalidades a las cuales refugiarse. A mí solo me queda el Perú. El Perú, muchos escritores han tratado de definirlo desde la famosa pregunta de Vargas Llosa en Conversación en la Catedral hasta una señora de una comunidad shipiba que en un reportaje de televisión hace 8 años le preguntaron qué era el Perú para ella y contestó una enfermedad, y eso fue muy chocante para todos. Yo veo que el Perú ha entrado, si lo vemos, si digamos, abrimos un poco el foco hacia lo macro, en un proceso en el que las clases populares y las altas han logrado un consenso en el liberalismo, en lo que los franceses llaman el laissez-faire. En un lado se llama emprendedurismo, en los estratos más bajos, y en los estratos más altos se llama neoliberalismo.
pero hay una coincidencia en eso. Hay una clase media ilustrada, pequeña, que se opone a ello y trata un poco de mediar, pero básicamente el Perú ha tenido dos grandes golpes en los últimos 40 años. Uno ha sido la reforma agraria que hizo el general Velasco Alvarado. A nosotros, pero no se nos hace muy extraño pensar cómo en Colombia no ha habido una reforma agraria, porque realmente la reforma agraria fue la que rehizo el país con consecuencias económicas catastróficas, pero consecuencias sociales muy positivas. Y la otra es Sendero Luminoso, fue un grupo terrorista, maoísta, polpotiano, que empezó una matanza, básicamente mediatizó al hombre simplemente como un fin, como un medio para conseguir un fin ideológico absolutamente delirante y sangriento. Y curados de ese extremismo izquierda, el Perú se abrazó, digamos, esta reconciliación que es una suerte de yo no me meto conmigo y tú no te metas conmigo, y cada uno hace un poco lo que quiere y cada uno se las busca como quiere, ¿no? Eso desde las grandes empresas constructoras que están creando ahora un boom inmobiliario, hasta el comerciante informal que sin ningún sentido ni respeto de la ciudadanía o de las normas o los reglamentos sale a buscarse el día y lo consigue, ¿no? Ese es un poco el país que estamos celebrando y que estamos construyendo. Es igual un país mejor que el de hace 20 o 30 años. Yo creo que no hay duda en eso. Si ustedes van a Lima van a encontrar un clima de optimismo. Ahora, ¿qué tan justificado está o no? Es como que otra pregunta, y cómo eso afecta o no las literaturas o las representaciones literarias también es un tema interesante para conversar, ¿no? Sí, y es el siguiente tema realmente. Quisiera leerles unas citas un poco desordenadas que tomé precisamente para que entremos a hablar sobre cuál es el Perú, o qué trozo del Perú, o de Lima, o en fin, es el que a ustedes les ha interesado narrar, contar. Dice una cita de La ciudad más triste, de Jerónimo Pimentel, dice: la melancolía no es una enfermedad de escritores, sino una circunstancia geográfica, hablando de Lima. Lima es una negación, de ahí su horror penetrante, su hondo espanto. Otra: Lima no es una ciudad, sino un estado de suspensión, un hipo congelado, un homenaje al dios pagano de la indecisión. Estas frases me sirven para preguntarles a todos ustedes sobre cuál es el Perú que les ha interesado narrar o escribir sobre él. No sé si empezamos por el que menos ha escrito sobre el Perú, aparentemente, que sería Carlos. Bueno, yo he escrito casi todo sobre Brasil, así que digamos que no soy como muy apropiado para responder eso, ¿no? La Lima que he escrito, que se resume a quizá 2 cuentos, concretamente, es, bueno, es la ciudad de Lima del centro, y es probablemente una Lima tan inventada como el Brasil que he descrito en todos los demás cuentos, ¿no? La Lima es básicamente ese lugar de afecto, de convivencia conflictiva, ¿no? Un poco irrespetuosa, que puede ser también, como te decías, Bogotá, y podría ser probablemente Río de Janeiro, ¿no? Y en ese sentido, mi Lima, cuando existe en la ficción, es tan ficcional como cualquier otro espacio que creo que vaya a crear, ¿no? Precisamente porque no me interesa centrarme en los aspectos geográficos, en la identidad de la ciudad, ¿no? En lo que puede transmitir a sus personajes, sino más bien a la inversa. Creo que los personajes definen un espacio que con mucha seguridad es Lima, ¿no? Pero a la que no reconozco, ¿no? Y parto del hecho inevitable de que yo también soy Lima, ¿no? Es decir, mi modo de ver el mundo, el modo de sentir, ¿no? De indignarme, de enojarme con Lima, de quererla, ¿no? Conflictivamente, también es ser parte de Lima.
Y creo que eso se centra sobre todo en las conductas de los personajes, en el modo en que interactúan ellos en la ficción, ¿no? Pero digamos, esa idea que yo asocio mucho con la literatura realista, ¿no? Urbana, de tener que localizar una acción, ¿no? una historia en un lugar específico, ¿no? Con coordenadas concretas, para mí no es tan significativo, ¿no? Creo que me centro muchísimo más en los personajes, en las historias, en las atmósferas de sus relaciones, y que probablemente esa Lima que yo he vivido y que he observado está ahí, pero no de un modo explícito, ¿no? Correcto. Diego, por favor. Bueno, yo creo que en los 3 libros que he publicado, Lima está presente de distintas formas y también la política está presente de distintas formas. En Hudson el Redentor hablo en específico de un barrio de Lima que se llama Magdalena del Mar, que es el barrio donde yo crecí durante la época de la dictadura fujimorista. Magdalena representa quizás el microcosmos de lo que está ocurriendo en el país y digamos que es cercana a algunos autores que hablaron de Lima y que me influyeron de alguna manera. Uno de ellos es Osvaldo Reynoso, que estuvo acá presente en la feria con un libro muy importante para nosotros, fundacional para el realismo urbano y esta poética donde la jerga se funde con la narrativa poética, ¿no? Que es Los Inocentes Lima en Rock. Quizás también cercano a algún libro como Los Cachorros de Vargas Llosa, ¿no? Es esta visión de cómo la generación en la que yo pertenezco fuimos creciendo durante una época tan dura que fue la de la dictadura, ¿no? El segundo libro, El Círculo de los Escritores Asesinos, que se publicó 5 años más tarde, quizás también habla de la Lima un poco nocturna, ¿no? Es una historia de un grupo de escritores que matan a un crítico literario. No lo matan metafóricamente, sino lo matan en serio, lo cuelgan. Y entonces tiene este componente policial. Y también hay ciertas menciones, porque es un libro que está formado por pies de página y tienen una forma enciclopédica, pero en algunos pies de página hay alusiones directas a las matanzas de los penales durante la época de Alan García. Entonces la política está metida de manera oblicua, si queremos. Y Bioy habla también, pero más directamente de la violencia, ¿no? La violencia política. Hace un ratito Jerónimo hablaba de el fanatismo de Sendero Luminoso, ¿no? Yo trato en Bioy de documentar un poco lo que fue la violencia política, tanto del lado de Sendero como del lado de las fuerzas militares, ¿no? De los paramilitares también. Y mi acercamiento a Lima en Bioy es básicamente el del lugar que está más bien alejado de la parte del Perú donde se mató mucha más gente, ¿no? Estos ciudadanos invisibles. Entonces, mi relación, yo sí, a diferencia de repente de Carlos, sí hay una geografía que se nombra, sí hay una voluntad documental. No diría que lo que hago es un realismo, porque de hecho en algunas partes ese realismo es puesto en cuestionamiento con escenas que más bien remiten a la extrañeza, pero Lima sí es una parte capital de mi narrativa, ¿no? Alejandro, por favor. Yo sí tengo una obsesión por los peruanos y por las peruanas más que por el Perú, que están en los títulos, además de todo lo que he escrito hasta ahora. Yo no me había dado mucho cuenta de eso, pero cuando empecé a escribir, y casi todos los cuentos que he escrito son sobre personajes peruanos de ficción que han hecho algo extraordinario, grandioso, pero que nadie los conoce justamente por ser peruanos. Entonces, siempre he tratado de burlarme de mí mismo en primer lugar y de la peruanidad, porque por un poco lo que contaba, ¿no? Siempre hay personajes muy delirantes que he encontrado
que son reales, ¿no? Entonces, el humor para mí es fundamental para comprendernos a nosotros mismos, porque más allá de la seriedad que tenemos aquí, nosotros sabemos burlarnos de eso trágico que nos ha pasado. Y eso para mí es, bueno, entre personajes que he usado, bueno, es un peruano que fue campeón del mundo, pero de fútbol, cosa que es absolutamente imposible, en los años 30, y el tipo se hizo pasar por otro para jugar por Italia, en fin. Una peruana que ella sí existe en la realidad en nombre, por lo menos, que es Alexis Amore, que es la reina o la princesa inca del porno, que vive en Estados Unidos y es un ícono del cine porno en los Estados Unidos. El personaje existe. Y así por el estilo, tratar de hurgar entre esos personajes un poco delirantes y que llevan en sí mismo la carga del drama cotidiano y que al mismo tiempo son capaces de superar eso, que no son desconocidos y que terminan teniendo una cuota de humor, ¿no? Y lo otro que sí es la novela que es Cia Perú 1985, que es una parodia también de una novela de espías en el año 85, que es uno de los peores que yo recuerdo, por lo menos. Era niño, pero lo recuerdo muy claramente, porque era el terrorismo, era la hiperinflación. Y sin embargo, pasaban cosas tan duras como que a mí me pasó, que un compañero de colegio que vivía frente de mi casa lo mataron a su papá porque era policía. Y sin embargo, pasando todas esas cosas y esos dramas familiares, cotidianos, porque la violencia igual sí la veías, yo siendo un niño la leía en el diario, o sea, no era que efectivamente, lamentablemente nos dimos cuenta en Lima de la violencia más cuando empezaron a haber atentados y ataques en Lima mismo, pero creo que sí era bastante consciente, pese a ser un niño, de que había algo que estaba mal en el país. Y sin embargo, y la crisis económica era una cosa absurda, ¿no? En el régimen de Alan García creo que tuvimos uno de los récords, o si no, está en el top 5 de los récords mundiales de la hiperinflación en la historia. Y sin embargo, esperábamos el día sábado porque eran los programas cómicos. Había un programa en particular, Risas y Salsa, que hacía burla de todo lo que sucedía. Y parodiaban al ministro de Economía, que salía diciendo algo así como que: señora, no compre carne, la carne hace daño. No compre carne, le va a hacer mal. ¿No? Leche, no encuentra leche en los supermercados porque no había leche, no había nada, no encontraba la gente comida en los supermercados. No sé, la leche también le produce indigestión. No tome leche, señor, no tome leche. Tome agua, coma pan, eso es lo único que con eso va a sobrevivir, ¿no? Y ese era el ministro de Economía, ¿no? que supuestamente daba esos consejos al peruano, ¿no? De a pie que vivía ahí. Y claro, cuando uno ve eso, no lo procesa. Yo lo estoy procesando 20 años después, cuando recuerdo esas cosas y cuando, gracias a la magia de YouTube y estas cosas de Internet, uno recuerda cosas o ve cosas que sucedían en la época, y me parece alucinante cómo vivíamos o sobrevivíamos el drama cotidiano, porque se iba la luz todos los días, ¿no? Entonces prendíamos nuestra vela, teníamos una lámpara de querosene, prendíamos la radio, eran rutinas de guerra que vivimos en Lima mismo. Y sin embargo, vivíamos eso también con una cierta, no diría que levedad, pero sí con un desparpajo, por decirlo de alguna manera, que nos hacía vivir el humor. Entonces, yo rescato, a través del humor trato de rescatar esas cosas que me parecen llamativas y que creo que, no sé si a todos los latinoamericanos, los mexicanos son muy parecidos, creo que los colombianos tienen algo así, de ese ser, digamos, de buscarle la parte cómica hasta el drama más terrible, ¿no? Sí, para protegernos, ¿cierto? Totalmente. Jerónimo. Bueno, yo soy tal vez el que ha tenido el acercamiento más geográfico al tema de Lima. Yo tengo una novela que se llama La ciudad más triste, que es la reconstrucción del viaje de Herman Melville, el autor de Moby Dick, por Lima en 1843, cuando la ciudad tenía poco más de 20 años de vida independiente. Me fascinaba mucho las visiones que deja Melville regadas a lo largo de su obra, en Moby Dick, en Las Encantadas, en Billy Bat, en Benito Sereno. Hay acotaciones muy puntuales, y siendo esa una etapa de gestación,
un poco, yo trato con mucha ambición y muy consciente de las posibilidades de fracaso, de tratar de regresar a ese momento germinal en el que nace el Perú como república y Lima como capital, para ver si ahí encuentro eso que se mantiene hasta ahora, ¿no? O lo que en términos decimonónicos se llamaría un espíritu nacional, ¿no? Digamos, el mayor hallazgo que encontré, que de hecho no es mío, sino es de un gran crítico peruano, Estordo Núñez, tiene que ver con cómo Lima es una ciudad, ya no estoy hablando del Perú, ¿no? Sino de Lima, es una ciudad ensimismada, ¿no? Muchas veces, cuando se ha mencionado acá el tema del terrorismo, que fue un hecho muy traumático, siempre se menciona como digamos, cómo se le dio su verdadera importancia o su real gravedad cuando llegó a la capital, ¿no? No Ayacucho, que está a cientos de kilómetros al sur de la ciudad, donde llegaban algunas noticias, pero casi no se lo tomaba en serio, ¿no? Un presidente peruano, Fernando Belaúnde Terry, los calificó de avigeos, ¿no? Lo que ahora, digamos, 69.000 muertos después, es un poco, no sé si da risa o pena, ¿no? Ese ensimismamiento que notó Darwin en sus viajes y que notó Humboldt cuando pasó por acá, creo yo tiene que ver con que Lima es una ciudad rodeada de infinitos, ¿no? Es una ciudad que tanto al norte como al sur tiene desiertos, unos desiertos que compiten con los mesopotámicos, con el menor índice de lluvia por año. Por eso cuando llueve acá, ustedes van a ver como todos los limeños vemos el cielo como si estuviésemos viendo el hielo por primera vez, por citar a García Márquez. Al este y a oeste tiene el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes, que también son infinitos, ¿no? Yo, conversando con muchos amigos, siempre les hago la pregunta, si tú haces una línea recta de Lima hacia el Océano Pacífico, ¿a dónde llegas, ¿no? Y bueno, no llegas a Japón ni a Australia, ¿no? La línea, tienes que recorrer la mitad del mundo para llegar a Nueva Zelanda, ¿no? Realmente no hay nada al otro lado, ¿no? Entonces yo creo que ese condicionamiento geográfico, y aquí tengo el riesgo de ser determinista, de alguna manera condiciona un espíritu o una forma de ser limeño que consiste en verse a sí mismo, ¿no? Es una cosa muy ombliguista, ¿no? Por eso yo lo que propongo siempre es tratar de reinventar la ciudad, ¿no? Reinventarla literariamente, ¿no? En un poema, ya no en la novela, que publiqué en mi primer libro que se llama Marineros y Boxeadores. Se los voy a leer porque la poesía no se puede parafrasear. Trata un poco de aniquilar a la ciudad, ¿no? Es breve. Lima ha muerto. Calles, quintas, vidrios, sacos, niebla, sombra, miel, todo ha muerto. Desangradas han muerto las miradas que se cobijaban como un tumulto bajo periódicos en una noche sin lluvia. Mangueras, jardines, lilas, cercos y manicomios. Como huyendo, la ciudad entera se depositó en un girasol. Delicadamente murió Lima. Vasos y botellas, mozos, putas, camiones, barriadas, cisternas, luces, patios. Lima murió en una batalla lenta que no estaba preparada a rendir. Un casco mal hecho, un traje de campaña que se desgaja al roce de los árboles. Eucaliptos, pinos, cedros, caobas, algarrobos. Bajo la luz del sol, rezando oraciones en los pechos de las niñas, señores elegantes y mendigos mutilados murieron soportando la noche más fría de la que se tenga memoria, negándose a vomitar bilis, rastrillando nombres irreconocibles en el piso. Lima ha muerto pomposa, como una señora noble de la que se espera oír sus últimas palabras. Palomino, Buckingham, Guzmán, Olarte, Ruiz, ventiscas, fumarolas, brisas, humo, nubes. Extintos han desenvuelto largos manuscritos que tenían guardados en cajones polvorientos y han empezado a recitar versos nerviosos que escuchamos como el requiem seco de una muerte que no puede ser la nuestra. Lima ha muerto y es lo único que importa. Es lo que pienso. No es raro constatar que cuando llega un escritor colombiano a otro país de América Latina,
le preguntan de manera inmediata que si escribe realismo mágico, o si es heredero de García Márquez, en fin. Estos malentendidos son muy comunes entre nosotros, tanto que muy seguramente a ustedes les preguntarán que si todos son hijos de Vargas Llosa. Me gustaría que nos comentaran muy brevemente cuál es esa tradición personal que ustedes, a las que ustedes estiman y han construido con la literatura peruana que les antecede. Carlos. Bueno, sí, yo tengo la… claro, aquí entramos como a la discusión recurrente sobre la tradición nacional, ¿verdad? O si la tradición es ubicua, ¿no? Si no tiene una geografía específica. Yo tiendo a pensar que en la práctica me oriento hacia la segunda alternativa, ¿no? Que las lecturas que te construyen provienen de todos los espacios, ¿no? Que no te limitas a una tradición que ha sido escrita, en este caso, por autores ya no limeños, sino peruanos, ¿no? Mis referentes son diversos, provienen de muchos países, ¿no? No solamente de la literatura, sino también de otras artes. Pero tengo, sí, y este es un pequeño vicio nacionalista, creo, la sensación de que hay tradiciones nacionales que se construyen de modo tal que transmiten una especie de ADN. Jerónimo dirá luego que soy un determinista, pero creo que hay una especie de ADN, ¿no? En los escritores que provienen de una tradición nacional, no necesariamente en términos de forma, sino de algo más vago que yo, poco imaginativo, he llamado autoestima, ¿no? Esa es la única posibilidad que, por ejemplo, encuentro yo para explicarme la vigencia, no ya a partir de hechos excepcionales, sino en cierto volumen estadístico, en la presencia de escritores que han asegurado la supervivencia de una tradición fuerte a lo largo de la historia, ¿no? ¿Por qué Argentina? ¿Por qué México? ¿Por qué Chile? Sobre todo en la poesía, ¿no? ¿Y por qué Perú, no? Y no Ecuador, no necesariamente Bolivia, ¿verdad? Creo que hay allí algo fundamental, ¿no? Hay algo que proviene tempranamente y que hace que un escritor contemporáneo escriba con mucha más libertad y con mucha más soltura, ¿no? Es inevitable que un escritor peruano escriba con la autoestima, ¿no? y también con la pequeñez, ¿no? Y por lo tanto con la exigencia de la sombra de Vargas Llosa, no solamente de Vargas Llosa, sino de Arguedas, de Martín Adán, ¿verdad? Yo me voy hacia Ricardo Palma, ¿verdad? Creo que hay como un peso histórico que hace que se transmita de algún modo fantasmal, ¿no? Faulkner tiene una imagen bellísima, ¿no? Él dice que la lectura es una especie de polinización, ¿no? Eso yo lo he ido desvirtuando un poquito de su contexto, ¿no? Cuando a él le preguntaban si lo había influido Joyce, decía no, pero es posible que escribamos en la misma sintonía por una especie de polen, ¿no? Y yo creo que hay algo de ese polen, ¿verdad?, en las tradiciones nacionales, ¿no? Probablemente tenga que ver con que precisamente por nuestras inevitables estructuras nacionalistas, ¿no? Crezcamos leyendo, sobre todo todos los que continuamos escribiendo y leyendo ya en la edad adulta, generalmente nos iniciamos leyendo en la escuela, ¿no? Y las escuelas se configuran a partir de estos rasgos nacionales, ¿no? Yo empecé leyendo, por ejemplo, recuerdo una primaria, una selección de la generación de 50, ¿no? Y en cierto modo ese fue mi primer contacto con la literatura, ¿no? Y creo que probablemente
esa sería una explicación muy, muy sencilla, ¿no? La segunda que propongo, que es esta especie de polinización histórica, es un poco determinista en efecto y tal vez es mágico-religiosa, ¿no? Pero yo la encuentro en muchos momentos intuitivamente correcta, ¿no? Bueno, yo voy a prolongar un debate que con Carlos tenemos desde hace 1 año y medio, y lo voy a traer acá. En realidad yo creo que es básicamente un matiz. Yo creo que me parece que la figura de la polinización es correcta, pero también me parece que tenemos que cuidarnos de un pensamiento que en efecto yo llamo determinista, en el sentido de que no explica, por ejemplo, la aparición de alguien como César Vallejo, ¿no? O sea, César Vallejo no se explica por González Prada ni Chocano, ¿no? Ni tampoco se explica por su contacto con las vanguardias europeas que no tuvo, ¿no? Y aún así publicó Trilce en 1922, ¿no? Otro efecto, en teoría adverso, digamos, sobre valorar las tradiciones nacionales, consiste en que esas literaturas que tal vez no vemos tan ricas o tan fructíferas como, bueno, Carlos ha citado a la ecuatoriana y a la boliviana, implicaría pensar que siempre se van a quedar así, ¿no? O sea, me parece que los alcances de esa tradición o de poner tanto peso en la tradición nos pueden llevar a error, ¿no? Contestando tu pregunta brevemente, yo sí creo que hay un efecto claro de la tradición en la formación de uno. Tiene que ver, como ha dicho Carlos, con las cosas que uno lee, con las lecturas obligatorias, las lecturas compartidas, con esa primera comunidad que uno tiene cuando se forma como escritor, pero también creo que la tradición es solo un punto de partida para saltar hacia otro lado, ¿no? Yo con Carlos en esas conversaciones siempre uso la figura de un escritor tiene la responsabilidad de construir su genealogía, ¿no? Y claro, en el caso de un peruano va a estar Mario Vargas Llosa, Miguel Gutiérrez, Osvaldo Reynoso, como ha dicho Diego, José María Arguedas, Martín Adán, Emilio Adolfo Westphalen, Jorge Eduardo Ailson, etc. Pero también deberían estar, y acá cito en mis casos, Herman Melville, Walt Whitman, Derek Walcott, George Perec, Stanislaw Lem, Dostoyevsky, no sé. O sea, creo que uno tiene la peruanidad, ¿no? Creo que es una cosa que se lleva, pero también tiene la responsabilidad de ampliar ese concepto, ¿no? O de llevarlo a otro lado, de convertirlo en otra cosa, ¿no? Sí, recordaba yo para contraponer esa famosa palabrita que es tan mezquina finalmente, que es el de patria. Recordaba que alguien decía que la verdadera patria del escritor es su biblioteca. En ese sentido, por supuesto, es que uno es el responsable de escoger sus libros y de escoger su tradición, por supuesto. Diego, tú ya hablaste de Osvaldo Reynoso, por ejemplo, que fue para ti muy importante. Me gustaría que ampliaras un poco esa genealogía particular tuya. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con los dos en el sentido de que uno, digamos, en mi caso, llega a la literatura por el colegio, como dijo Carlos, ¿no? Todos leemos en el colegio cuentos canónicos de Congrains, Los gallinazos sin pluma de Ribeiro, algún texto de Vargas Llosa, Reynoso, ¿no? Pero sobre construir la genealogía, digamos que cuando el mundo era menos tecnológico, cuando no había tanta dispersión, se podía leer con cierto orden. Y bueno, yo empecé a leer un autor que me gustaba, digamos, Onetti o Rulfo, y trataba de leerlo todo, ¿no? Vargas Llosa trataba de leerlo todo, pero eran esos mismos autores, justo incluso García Márquez, al que leí todo, casi todo, que hablaban, por ejemplo, de Faulkner, ¿no? Entonces uno va llegando, va escalando como con orden, ¿no? Va subiendo una escalera, ¿no? Y Faulkner te va derivando a otros autores, ¿no? Entonces, eso es claro, ¿no? Ahora te hablaría de autores que no necesariamente son muy conocidos, pero para mí fueron muy importantes, como que no forman parte de un canon, pero sí se van descubriendo, se van redescubriendo, como Manuel Puig, como Vicente Leñero, como Ibargüengoitia, como Ricardo Piglia, como Bolaño mismo, bueno, que ya no es ningún descubrimiento. Autores que se identificaban con géneros mal llamados menores, como el policial, como la ciencia ficción, como la novela histórica, pero vista desde un punto más bien humorístico, como que era lo que hacía Ibargüengoitia, ¿no?
Yo personalmente, sin embargo, me hice escritor o decidí conscientemente ser escritor, o creo que lo decidí leyendo a Vargas Llosa, un libro fabuloso para mí que se llama Los Cachorros, que tiene un primer párrafo que lo he leído 1.000.000 de veces y me sigue pareciendo increíble. Y sin embargo, sí también creo que hay un peso en la tradición. Hay un peso en la tradición que es muy fuerte. Y no solamente va con Vargas Llosa o Ribeiro, ¿no? Sino también con César Vallejo, a quien yo considero realmente un extraterrestre, ¿no? Alguien que es excepcional, ¿no? Alguien que hizo algo que nadie se esperaba, ¿no? Y que para mí es un referente que yo siempre estoy nombrando y tratando de citar, aunque yo no soy poeta, ¿no? Entonces, hay una escena, quizás con esta última anécdota que voy a contar para cerrar mi participación en esto, hay una parte en mi libro El Círculo de los Escritores Asesinos que puede resumir un poco cómo yo me sentía con esa tradición vargasllosiana, ¿no? Es una parte en la cual uno de los personajes va a un malecón en Barranco, que es donde queda la casa de Vargas Llosa, que mira al mar, ¿no? Y él le dice a su amigo, están tomando un ron, y le dice, bueno, yo cada vez que puedo vengo ebrio o sano y me quedo acá sentado esperando a que salga él, ¿no? Y lo único que veo es un edificio que me ensombrece, ¿no? Y a veces me pongo a pensar que si es que algún día sale él, yo voy a correr a darle la mano o a golpearlo, ¿no? Entonces, quizás yo sí creo que la tradición en uno pesa y que para encontrar quizás su propio camino tiene que discutir con esa tradición, así la admire. Correcto. Nosotros también tenemos un Vallejo extraterrestre. Alejandro, tú por favor, tu tradición. Bueno, como diplomático diré que concuerdo con todo lo que han dicho mis colegas anteriores, pero diría algo más, que es que yo también creo que tengo muchos referentes y entre los nacionales hay uno que no ha mencionado y que es un poco desconocido, lamentablemente, pero creo que es quizás el prosista más fino del Perú, seguramente todavía vive, es muy mayor, que se llama Luis Loaiza. Tiene unos textos maravillosos, que son ensayos sobre todo, que son perfectos, por decirlo simple. Digamos, ese es un gran referente para mí y quizás digamos, inconscientemente sí, además de los grandes, pues los que todos han mencionado, la sátira política, sin quererlo mucho, pero la sátira política que viene desde la colonia y la república, y Ricardo Palma, ¿no? Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, que son un gran compendio de peruanidad, pero sobre todo de humor, ¿no? De picardía, pero también de cierta fineza en el trabajo de las historias y de recuperación de lo propio. Entonces, quizás esa sea la beta que a mí más me gusta y bueno, en general de otras tradiciones. Yo le decía a Carlos ahora en la mañana, nosotros tuvimos la suerte de estudiar juntos en la universidad y la cosa maravillosa de la universidad es compartir lecturas, ¿no? Uno cree que ha leído todo y cuando se da cuenta que, sobre todo entrando a literatura en San Marcos, que fue lo que estudiamos nosotros, yo no había leído nada y fueron gente como Carlos que me empezaban a hablar de gente que yo no conocía, ¿no? Y así uno va hurgando hasta que yo tengo una beta de George Perec, que ha mencionado Jerónimo, y de Ulipo y de toda esta gente que hacen alquimia con el lenguaje, ¿no? O sea, buscarle los juegos de palabras, los retruécanos, todo eso que lleva mucho al humor, ¿no? al trabajo del lenguaje, pero para encontrarle una vuelta de tuerca siempre a eso, al lenguaje, ¿no? Sí, hagamos una última pregunta antes de darles la palabra a ustedes, porque seguramente tendrán algunas inquietudes. Y esta pues, va dirigida a una cosa obvia que debe producir esta mesa y es la inquietud en ustedes para que lean a los escritores que nos acompañan hoy. Y es referida un poco a la forma como escriben ustedes sus textos y para abrir un poco ese tema, quiero citar a Jerónimo que dice que él escribe sin género, ¿no? Entonces me gustaría que me comentaras un poco a qué te refieres con esa frase. Claro, yo creo que en muchas
personas, muchos jóvenes escritores que empiezan en esto, están muy condicionados por elementos extra literarios o por consensos literarios que de alguna manera tratan de enmarcar pulsiones expresivas que deberían ser libres, ¿no? Claro, todo esto es una argumentación a posteriori que doy por mi fracaso como escritor, ¿no? Pero quiero que suene bonito. Uno cuando tiene una necesidad expresiva, por ejemplo, una anécdota, alguien te cuenta una anécdota y tú la quieres plasmar, es muy probable que trates de convertirla en un cuento o en un relato o en una novela. Y a veces eso no es un cuento, ni un relato, ni una novela, sino es otra cosa. Es algo que tal vez no tiene nombre ahora, tal vez es una prosa, es algo tan abierto como un diario, como una confesión, como algún género intermedio, algún resquicio que hay entre estos cajones que hemos definido y en el que estamos de acuerdo que son el cuento y la novela, ¿no? Creo que pasa lo mismo con la poesía, ¿no? Creo que a veces uno tiene una imagen, a veces uno construye una imagen, o a veces tiene la necesidad de comunicar un sentimiento, una emoción o una sensación a través de la palabra, y lo que hace es versificar, ¿no? Y a veces no se necesita versificar, ¿no? A veces el texto es más auténtico, es más vivo, es más puro, si lo plasmas tal como es, ¿no? A veces sí, por supuesto, ¿no? Lo que yo, digamos, quiero aconsejar, si es que se me permite dar un consejo, es no tratar de condicionar nuestras necesidades expresivas hacia los géneros establecidos, ¿no? Porque muchas veces lo que va a ocurrir es que tengas una prosa muy lírica o tengas una poesía muy narrativa y eso está bien, ¿no? Lo que estaría mal es que uno trate de combatir ese espacio de libertad que tiene que ser la literatura para tratar de acomodarse o para tratar de conversar con la historia o porque piensa que de esa manera la comunicación con el lector va a ser más fluida, ¿no? A veces la mejor literatura es aquella que pone más trabas al lector, es aquella que le demanda más, ¿no? Porque si no, no hubiese existido Joyce, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, para mí esto ha sido un descubrimiento, ¿no? Yo en mi último libro, que se llama El norte de los ríos del futuro, que tú has presentado ahora como una novela de ciencia ficción, pero algunos amigos creen que es un poemario y de verdad a mí no me interesa mucho qué es, ¿no? Me parece que me gusta que habite en ese espacio indefinido, es lo que el lector quiere que sea, ¿no? El libro es la semilla que fructifica en la imaginación del lector, ¿no? Entonces, mientras menos paratextos, mientras menos condicionamientos le demos, yo creo que la literatura va a estar más viva, ¿no? Va a respirar mejor. El texto busca el género y no el género que busca el texto, no encasillarlo. Carlos Yoshimito, Carlos decía en alguna oportunidad, bueno, ahora hace un ratito decías tú que precisamente esa indefinición de los espacios, de las geografías, te interesaba, y también quisiera que hablaras un poco sobre, digamos, esa prioridad tuya en la creación de atmósferas y personajes y tu pasión por la metáfora, por la creación de imágenes. Sí, sí, yo creo que lo que dije previamente se explica por algo que yo alguna vez he llamado un método antimetódico, ¿no? Y es sencillamente el ejercicio de la pereza al escribir, ¿no? Que consiste simplemente en intentar escribir todo lo que pueda hasta que llegue un punto en el que no puedo más, abandono aquello y luego de un tiempo lo reevalúo, ¿no? Y eso me da mucha libertad para escribir cuentos, ¿verdad? Creo que el cuento se presta muchísimo a ese método, ¿no? Si es posible llamarlo así. Lo llamaría de algún modo como una especie de escritura en modo reciclaje, ¿verdad? Porque encuentro constantemente fragmentos, ideas, pequeñas frases aforísticas, ¿no? Que voy abandonando y que luego descubro y que en algún momento me parecen funcionales no solamente como parte de un fragmento en un párrafo o simplemente como una intervención de un personaje en el diálogo, ¿no? Entonces,
todo eso me resulta práctico cuando tengo que escribir cuentos que no tienen urgencia en terminarse, ¿no? Pero que eventualmente, tarde o temprano, tienen que hacerlo, ¿no? A mí me ocurre precisamente el último libro que he publicado, que se llama Los bosques tienen sus propias puertas. Tienen cuentos, de hecho, que fueron escritos hace mucho tiempo, ¿no? Uno de ellos fue el primer cuento que escribí, que terminé a los 22 años, ¿no? Que estuvo ahí guardado durante mucho tiempo. Y que nunca consideré terminado del todo, ¿no? En que se publicó cuando yo tenía 22 años en una revista de San Marcos, ¿no? Y luego, con la edad, he aprendido a valorarlo un poco mejor. También el primer cuento empezó siendo parte teórica, ¿no? De ese pequeño magma que fueron las islas en el 2006, ¿no? Avanzaron 2 páginas que en su momento me gustaron a medias y que quedaron ahí rezagadas, ¿no? Entre otros papeles, y que redescubrí hace un año, año y medio, cuando emprendí ya conscientemente la escritura de lo que ese cuento anunciaba, ¿no? Y como ayer tuvimos una charla muy interesante con Jerónimo en un taller de cuento, precisamente, lo que me hace pensar es que esos pequeños fragmentos que voy abandonando a veces simplemente están allí esperando que yo aprenda un poco más para retomarlos y darles una autonomía, una organicidad de la que quizás en el momento no eran posibles, ¿no? No eran posibles de ser concluidos, ¿no? De modo que si es posible hablar de una metodología, digamos que lo mío sería esa especie de reciclaje de lo que ocurre como una reacción inmediata a eventos o imágenes o circunstancias excepcionales, que es lo que a mí actualmente me interesa, ¿no? Y eso me está alejando también de lo realista, ¿no? De lo que puede ser lo cotidiano, ¿no? Estoy tratando de centrarme más en cosas que no, se me están haciendo historias mucho más oníricas, ¿no? Y en ese sentido creo que tengo mucha más libertad, ¿no? Tengo la oportunidad de crear de la nada, ¿no? De una absoluta ingravedad, ¿no? O ingravidez, no sé. ¿Sí? ¿Ingravidez? Sí. De modo que, digamos, no sé explicar exactamente mi método. Me fascina Felisberto Hernández y siempre que puedo zafar de esta pregunta, lo cito a él, porque él creo que dio una explicación bastante más razonada, aunque muy intuitiva, de lo que yo podría ser capaz de hacer. Y él solía decir que sus historias, ¿no? Él básicamente era un cuentista, surgían como unas pequeñas plantas que habitaban en él, ¿no? Que él simplemente tenía que regarlas. Yo creo que ese es un modo que explicaría el modo en que yo funciono también, ¿no? Sí, gracias, Carlos. Yo desafortunadamente no he podido leer todavía la novela de Bioy de Diego, perdón, lapsus, de Diego, pero sí leí la primera página y me impresionó profundamente el lenguaje, un lenguaje duro, hiriente. Quisiera que me hablaras un poco de eso, de ese lenguaje tuyo, esa entrada de esa novela tan dura. Gracias. Bueno, pequeño comercial. La novela se va a presentar este sábado a las 7:15 en el Pabellón Peruano. Y precisamente voy a hacer algo relacionado con esa primera página, porque básicamente lo que dice la primera página es que si el lector no está preparado para seguir, porque la novela podría ser muy dura, pues que abandone, ¿no? Si no es para usted esta novela, pues yo lo invito a abandonarla. Evidentemente yo sé que no la va a abandonar porque ahí le dejo el gancho, ¿no? Bioy fue una novela que me demoró 5 años. Yo he publicado 3 novelas, cada una con una diferencia de 5 años. Soy en esencia, creo, un novelista, aunque escribo cuentos también.
No soy un poeta, no podría jamás escribir poesía, aunque tengo ciertas partes que podrían ser cercanas al lirismo poético, ¿no? En esencia, Bioy creo que ha sido la novela que más me ha costado. Es una novela en la que yo creo que logré de alguna manera alcanzar un lenguaje, un estilo que era el que yo iba persiguiendo desde hace mucho tiempo, y que además de las influencias muestran algo, una temática que a mí siempre, desde que lo vivimos todos, era como una necesidad de novelar, ¿no? Que es la época de la violencia política. Yo creo que Bioy habla de nosotros como país, ¿no? Habla de lo que la violencia nos hizo a nosotros. Y es un poco atrevida en cuanto a la técnica, digamos, es una novela polifónica, tiene muchos narradores, es una novela que va saltando en el tiempo, es una novela que empieza con una violación conjunta a una presunta terrorista, en la cual participan, o más bien el personaje principal, Bioy, es forzado a violar a esta mujer, y vemos cómo va una progresión, porque la novela empieza en el año 86, y no es un antojo mío, la novela empieza en el año del Mundial de México. Y era importante eso porque las personas que asisten a violar a esta presunta terrorista vienen de ver un partido de fútbol y vienen de participar de la algarabía, de lo que genera el fútbol, y luego se convierten pues en torturadores, en violadores, ¿no? Entonces quería también un poco hablar de eso, ¿no? De esos dos perfiles, esas dos perspectivas, que era la oscuridad, lo realmente escalofriante, y dentro de las mismas personas, el júbilo, el deporte, los padres ejemplares que en la noche torturaban gente, ¿no? Entonces, un poco también acotando lo que decía Carlos, yo creo que una persona, al menos es mi caso, un escritor no solamente, y yo sé que hay varios escritores acá, mi experiencia es que uno va escribiendo todo el tiempo, o eso es lo que a mí me pasa, uno está como en estado de literatura, y mucha gente cree que uno se sienta frente a la pantalla y dice, bueno, voy a escribir una novela, ¿no? Y empieza a escribirla. Y es más bien la vivencia, ¿no? Uno va escribiéndola en la cabeza, ve ciertos detalles, mira por debajo, y esas cosas se van acumulando y va generando la historia que va a cambiar irremediablemente. Pero para mí, por ejemplo, me cuesta tantos años las novelas, porque tengo que llegar a un estado en el cual ya estoy preparado para bajar todo aquello que tengo acumulado, y dejarlo ser, ¿no? Dejarlo parir, ¿no? Alejandro, leyendo Cia Perú, tu novela, 1985, pues uno deduce muy rápidamente que tú eres un gran lector de novela policíaca, de thrillers, y especialmente de Ian Fleming y de ese personaje James Bond, de los que muy seguramente haces una gran parodia. Coméntanos un poco de cuáles han sido, o cuál es ese tono tuyo que allí es completamente paródico, y si lo mantienes en tus otros proyectos literarios. Lo mío es un acto de sobrevivencia porque de lunes a viernes me gano la vida escribiendo memorándums, comunicados de prensa. Lo más bonito que escribo son discursos, ¿no? Para la canciller, para otros colegas, cosas que leen otros. La burocracia, ¿no? Es mi modus vivendi natural. Entonces, para mí la literatura es sobre todo, para mí como escritor es un... necesito divertirme cuando escribo, y eso creo que cualquiera que lea lo que escribo lo percibe rápidamente, y yo me divierto mucho. En el caso de Cia, el tono era casi natural porque hacer una novela de espías en el Perú de los 80 pues era completamente absurdo, ¿no? Y hay una novela de espías, o sea, se basa en una novela real de Gerard de Villiers sobre un espía que llega al Perú en el 85,
Y claro, uno lee eso y es una maravilla, ¿no? Es como que llega James Bond y arregla todo, como en las películas, ¿no? Es un personaje maravilloso. Pero una persona real, o sea, alguien que hace inteligencia, no es así. Yo como diplomático conozco más o menos qué es hacer inteligencia y qué son los espías de verdad. No tienen nada que ver con James Bond, nada que ver con James Bond. No son rubios, altos y guapos, ¿no? Porque en primer lugar alguien que llega así al Perú evidentemente llama la atención y no podría hacer su trabajo de espía. Es absurdo. Entonces eso es un poco lo que sucede en mi libro. Es alguien que llega así, felizmente encuentra a un joven diplomático un poco inocente, ¿no? Que se van encontrando y poco a poco van descubriendo pistas, ¿no? Como no funcionan en esa época, y es cierto, además no había luz, no había agua, no funcionaban los teléfonos, el contacto que le dan a este espía era alguien de la CIA, que es Vladimiro Montesinos, cosa que es cierto, este personaje siniestro que era gemelo, mellizo, como quieran, de Fujimori en la década de los 90, efectivamente era un agente de la CIA. Entonces todas estas cosas evidentemente pues son, digamos, la realidad es siempre más absurda de lo que uno puede llegar a pensar. Y para mí, bueno, tuve un momento de suerte porque es cierto, yo soy un escritor que busco cada momento, digamos, tengo muchas ideas siempre, pero cuando sé que tengo, aunque sea 2 horas libres, que ahora cada vez son menos porque tengo que estar pendiente de las noticias y eso, pero tengo 2 horas libres que sé que puedo escribir, me siento y sé que algo tengo que escribir, no sé qué, pero me tengo que divertir escribiendo. Como me puedo divertir o viendo una película si es que pienso que no tengo ninguna idea, o leyendo, me pongo a escribir y me divierto mucho. Entonces me divierto y al mismo tiempo empiezo a buscar cosas porque digamos, me interesan cosas vinculadas pues al espionaje, todo esto. Y cuando escribí esta novela tuve suerte porque estaba en Estados Unidos, donde uno hace búsquedas y encuentra pues documentos desclasificados de la CIA, efectivamente hay cosas reales, y uno empieza a buscar cosas, ¿no? Entonces yo buscando cosas encontré justamente informes de inteligencia sobre el Perú y Colombia, curiosamente en esa época, porque no entendían muy bien qué era esto de Sendero Luminoso, si tenía algo que ver con el M-19, con los narcos. Los gringos no entendían bien qué pasaba en el Perú, no entendían, de verdad que no entendían. Entonces, es un poco eso la novela, ¿no? Y ese tono es el tono, personalmente creo que es el único que me sirve, por lo menos hasta por el momento, porque mientras siga siendo diplomático seguiré escribiendo discursos y esas cosas para poder ganarme la vida decentemente, ¿no? E indecentemente me la seguiré ganando con la literatura, espero. Muy bien, gracias. Bueno, yo creo que es el momento de escucharlos a ustedes. Si tienen algún comentario breve o alguna pregunta para alguno de nuestros invitados. Hay silencio, nadie toma la palabra. Yo quisiera hacer un último comentario y preguntarle a Diego. Diego hizo una antología, como les comenté al comienzo, sobre cuentistas latinoamericanos jóvenes, y me gustaría preguntarle muy rápidamente para terminar ¿qué idea tienes tú, qué idea te hiciste precisamente en esa investigación que significa hacer una buena antología? ¿Qué idea tienes de lo que está sucediendo en la literatura, en la cuentística latinoamericana más reciente? Bueno, sí, la antología se hizo, bueno, la hice en el año 2007, se llama El futuro no es nuestro. Es una antología generacional de autores latinoamericanos contemporáneos a mí, nacidos entre el 70 y el 80, es decir, durante la época más dura de las dictaduras en Latinoamérica. Y a mí me permitió, por ejemplo, conocer la obra de distintos narradores de otros países, a los cuales conocía de nombre y a los cuales me era imposible tener acceso, porque si yo quería, por ejemplo, en el Perú, leer a un ecuatoriano, a un colombiano, a un paraguayo, pues no era que tenía que poder ir a la librería y comprar un libro, ¿no? Sino que tenía que esperar que uno de ellos gane un premio en España o que un gran crítico en España diga que es un escritor a leer y que sea España la que decida a qué podía yo acceder, ¿no? Entonces, un poco pensando en eso, se hace este proyecto
que no se publica directamente, o sea, no se vende a una gran editorial como, no sé, Planeta o Alfaguara para que la distribuya por todo el continente, sino va publicándose de a pocos en Argentina, en Chile, en Bolivia, en México, en Panamá, después en Hungría, en Estados Unidos, finalmente en Perú. Y era un poco una respuesta a esta especie de aduana que teníamos desde el mercado español. Algunas de las cosas que yo pude notar, sobre todo, tienen que ver con la manera en que nosotros encaramos la literatura, nos enfrentamos a la literatura y cómo con otras generaciones previas, como Macondo, Se habla español, Líneas aéreas, nosotros de alguna manera estábamos no solamente presentándonos como escritores en busca de lectores, sino al mismo tiempo recuperando de alguna manera esa relación primigenia entre el lector y el autor, ¿no? Que era la base de lo que hacemos, de la ficción, y también quizás una relación un poco más cuidadosa con el mercado, ¿no? No en el sentido de que los libros no se vendan, sino discutiendo un poco con antologías como Macondo, que viene, evidentemente del país, del espacio ficcional de García Márquez, pero como McDonald's y Hondo, ¿no? Y era esta idea de que para ser un escritor de la generación de Fuguet había que estar presente en las librerías estadounidenses, donde Estados Unidos era el tótem, donde somos escritores cosmopolitas y ya no tenemos que hablar de la violencia de nuestros países, sino de lo que ocurre en nuestras relaciones personales o cuentos en, no sé, en Hungría y en Londres. Entonces, un poco también con la idea de hacer de una antología una especie de eslogan publicitario, ¿no? De PIN. El futuro no es nuestro trató un poco de acercar más la literatura de jóvenes escritores a los lectores. Acá en el público está la editora de la edición peruana, que es la que todavía creo que pueden adquirir, creo que quedan algunas en el pabellón. Y descubrió para mí dos cosas: grandes proyectos narrativos. Está en el pabellón, está en el pabellón. Grandes proyectos narrativos en muchos países que al final yo me sentía un poco corto, tenía muchos autores y poco espacio, no podía hacer una Biblia. Entonces, la primera vez que se lanza fue de manera electrónica, justo en Colombia. Lo pueden encontrar ahora, si ponen Google El futuro no es nuestro, les va a salir la antología con 54 autores, que es más que una antología, un muestrario, ¿no? Hay varios autores colombianos, hay varios autores peruanos de todos los países, y después en el 2009 se lanza el libro de manera impresa con cuentos distintos, y es a partir de ahí que se crea este pequeño, bueno, pequeña germen para que se publiquen en otros países. Yo creo que hay escritores de mucho valor y creo que, como dije, la manera de encarar la literatura es por lo menos bastante vital, ¿no? Sí, esta mesa ha sido una pequeña antología de escritura, de literatura peruana. Hay una pregunta, perdón. Bueno, yo en principio respondo rápidamente, si después alguien quiere responder. Yo tengo mucho conflicto con la palabra boom, ¿no? Me crea problemas porque sí se ha hablado en la prensa, en cierta prensa en varios países, de un pequeño boom latinoamericano nuevo, y yo creo que son realidades distintas, ¿no? Cuando hablamos del boom latinoamericano, de estos grandes autores, que no eran 4, eran más, ¿no? Porque no se suele incluir a Donoso, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de una situación especial en la cual hay autores que tienen una ideología, al inicio por lo menos común, que casi todos viven en Europa, se conocen, ¿sí?
son estupendos escritores y logran algo que nosotros no hemos logrado, que es que la crítica y la lectoría, el éxito confluyan. Hay muchas razones de explicar esto. Hay gente que dice que fue una genialidad de un editor español, hay gente que dice no, que iba a pasar de todas maneras. Lo que sí ocurrió fue que empezaron a mirar a Latinoamérica desde fuera de Latinoamérica. Ahora, una de las cosas que decía una de las antologías, Se habla español, era que también participa Fuguet con Edmundo Pasoldán, es que ha llegado el momento, ¿no?, de las letras latinoamericanas, de la novela en español, nos miran los estadounidenses, estamos de igual a igual. Y yo pienso que eso era una exageración, tanto así que Se habla español no se traduce nunca al inglés, ¿no? Yo creo que el mercado anglosajón ve por autores, nos ve por autores. García Márquez es un caso excepcional y últimamente yo creo que eso ocurre en un mercado donde se traduce el 5% de todas las lenguas con Roberto Bolaño, que sí logra que nos vean desde afuera, ¿no? Pero, como dije, yo la palabra boom no la usaría para hablar de nosotros y tampoco creo que sean comparables las situaciones, ¿no? No sé si alguien tiene algo que piensa distinto. Bueno, yo creo que sí hay una característica de esta nueva generación y es la diversidad, la profunda diversidad y creo que si hemos escuchado con atención, estamos al lado de 4 escritores que tienen una idea distinta, no solamente de su país, por supuesto, sino de lo que significa la literatura y el ejercicio mismo de sus personalidades es completamente diverso y eso creo que habla muy bien de la literatura latinoamericana y de la literatura peruana. Un aplauso para ellos, por favor. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Hemos vivido en otros años. Yo siempre, el único referente que tengo es mi padre, que ya tiene 82 años, y que me dice que ahora en el Perú estamos viviendo la mejor época que él recuerda. Y creo que es una persona bastante lúcida todavía como para darse cuenta de que efectivamente él cree que la época que estamos viendo ahora, que conjuga estas, desde democracia a una economía más o menos estable, y una clase media creciente, es la mejor que a él le ha tocado vivir. Él que ha vivido casi todo el siglo XX y parte del siglo XXI, creo que debe tener razón. Tan mal no estamos, en todo caso. Pero a mí me cabe siempre la preocupación de que este sentimiento de optimismo y de orgullo casi digamos, que nos impide ver, nos ciega un poco y nos impide ver que muchas de las fracturas sociales que hemos vivido y que han causado cosas como la violencia siguen ahí. Y bueno, yo en todo caso sí soy un funcionario público y trabajo para eso. Pero mira, Alejandro, antes de darle la palabra a tus compañeros, me gustaría que nos comentaras, porque tú tienes unos textos donde has trabajado un poco el imaginario que tiene el mundo sobre Perú, no solamente en la literatura, sino también en el cine, y no solamente los hombres, sino también las mujeres. De tal manera que me gustaría que nos sintetizaras un poco cuál es esa deformidad que ven, o cuál es ese exotismo, o cuál es esa versión peruana que tiene Occidente. Sí, eso es muy curioso. A mí es una
de formación que me viene desde niño, de ver esto que ahora se está poniendo de moda, de ver cómo nos ven afuera. Cada vez, y es absurdo, ¿no? Si descubren que el peluquero de Neymar, un jugador brasileño, es peruano, inmediatamente sale en el periódico. Si se descubre que el perrito que tiene Obama, sucedió además, se filtró la noticia que el perro de Obama era un perro chimo, un perro peruano. Y de inmediato todo, y se crea una suerte de orgullo por el Perú que antes no existía. Eso ya de por sí creo que es interesante. Pero esto dentro del Perú. Pero desde fuera hay una mirada que sigue siendo de alguna manera condescendiente, creo, con el Perú, con el latinoamericano en general puede ser, pero con el peruano en particular como esta imagen exótica, ¿no? No creo que nos la libremos, ¿no? Porque Perú es Machu Picchu, Perú es los incas, Perú es algo exótico, donde ocurren cosas raras, donde hay algo muy cierto que es todos los peruanos somos feos, que como ven es realidad, y todas las peruanas son lindas, cosa que también es más o menos cierto. Pero es una constante curiosa que a mí me ha pesado leyendo todos. Las peruanas es un personaje maravilloso, mágico, es la que lleva las riendas. Y bueno, como está el gobierno ahora, en realidad se traduce en la verdad, creo. Es como que la mujer es la que lleva los pantalones. Y al mismo tiempo hay esta otra imagen que aparece en el imaginario del canon occidental, quizás es un poco pretencioso decir eso, pero que en obras que he encontrado que nos ven, bueno, que se recuerda la época de la violencia, y se ha escrito mucho sobre el Perú en la época de la violencia. No solo quienes estamos aquí hemos escrito, no solo los peruanos han escrito mucho sobre la época de la violencia, sino también desde géneros de thrillers, espías y realidad se ha escrito muchísimo sobre el Perú en la época de la violencia. Pero no deja de ser, y quizás ahí podríamos incluir hasta el propio Vargas Llosa con su Luituma en los Andes, esta mirada de que lo andino, ¿no? Que el Perú en general y el peruano es algo exótico, ¿no? Es algo extraño, algo misterioso, maravilloso, mágico, donde puede suceder cualquier cosa, incluidas las peores cosas que vivimos en la época de la violencia. Y bueno, habrá que esperar unos años más, presumo yo, para ver. Como lo bueno normalmente no es que llame la atención, no creo que el Perú se convierta en digamos, en escenario de una novela muy interesante en los próximos años. Habrá que ver más allá de que lo que vivamos en la política peruana diariamente sea casi ficcional, y presumo se irá escribiendo. Tengo el placer de estar acompañado por tres importantes narradores peruanos y, como siempre hay que decirlo, desafortunadamente muy desconocidos del lector colombiano por las razones que se han reiterado tantas veces del problema de la distribución de los libros en América Latina. Las ferias del libro, evidentemente, son una gran oportunidad precisamente para descubrir, leer y acercarnos y escuchar a una serie de voces que de lo contrario desconoceríamos totalmente. Quizá una de las características principales de los narradores que nos acompañan hoy es su juventud, que obviamente es evidente a los ojos de ustedes. Vamos a conversar con ellos sobre algunos temas que nos parecen interesantes sobre Perú, que como ustedes saben es país invitado de honor en esta edición de la feria, y que es realmente interesante cotejar las miradas que tienen ellos sobre un país tan complejo, tan diverso
y tan aparentemente conocido por nosotros, y que muy seguramente estamos llenos de prejuicios y de mitos sobre su verdadera esencia. Estamos en espera de Jerónimo Pimentel, que esperemos a ver si se suma a la mesa más tarde, pero les voy a presentar a Carlos Yoshimoto, que nos acompaña aquí a la derecha, quien en el 2010 fue elegido por la revista británica Granta como uno de los 22 mejores escritores en español menores de 35 años. Ha publicado, entre otros, los libros de cuento El Mago, 2004, Las Islas, 2006, y Lecciones de un niño que llega tarde, en el 2011. Su último libro se llama Los bosques tienen sus propias puertas. A mi lado está Diego Treyes Paz, quien es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad de Texas. Entre sus libros resaltamos Hudson, el Redentor, El circo de los escritores asesinos, Vio, su última novela, y una antología de cuento latinoamericano con el particular nombre de El futuro no es nuestro. Tendremos oportunidad de comentar con Diego esa antología. Y a mi izquierda está Alejandro Neira, escritor y diplomático. Es autor de los libros de cuentos Peruanos Ilustres, 2005, Peruanas Ilustres, 2009, ganador del cuarto premio de novela breve en el 2012 de la Cámara Peruana del Libro en Lima, con CIA, Perú, 1985. Bueno, entonces, para dar inicio, quería, si quieres empezamos por Alejandro, ¿te parece? Quisiera que nos comentaras tú cómo es este Perú del presente, este Perú que aparentemente está creciendo económicamente, que se ha vuelto un destino turístico muy interesante, que tiene una marca Perú, que tiene una gastronomía que se ha resaltado tantas veces, que ha salido de una terrible época de violencia, en fin, un Perú muy complejo, y quisiéramos oír tu idea del Perú que estamos viviendo. Muchas gracias, Guido. Y bueno, en primer lugar, para mí es un gusto estar aquí compartiendo mesa con grandes amigos. Yo, como soy diplomático, tengo que hacer siempre una reserva de que no estoy aquí en mi condición de diplomático, porque si no tendría que decir que el Perú está creciendo económicamente, que el Perú es un país con una gastronomía maravillosa y todo lo que sabemos que hace el Perú uno de los mejores países del mundo. Entonces, como tengo que decir eso también, voy a decir la parte no diplomática. Yo creo que el Perú ahorita es un país que está viviendo una época compleja, casi una transición. Y para hacerlo yo no es bonito hacer una autorreferencia, pero a mí sí me interesa ver cómo nos ven los otros. Por algo, en parte soy diplomático y tengo un último libro que se trata de cómo nos ven en la ficción, tradiciones de otros lugares, cómo nos ven los norteamericanos, cómo nos ven los europeos, porque creo que dentro de todo la ficción finalmente nos explica un poco quiénes somos. Y veo, bueno, el Perú, más allá de lo que pueden ver, si es que no han ido, supongo que esperan hacerlo pronto al pabellón peruano, es un poco de eso, es un país multicultural, multicolor, con nuevas expresiones culturales, con una clase media que ha crecido mucho en los últimos años, pero que al mismo tiempo es un país que todavía, creo, no asimila bien la época de la violencia. Creo que todavía no lo hemos... digamos, creemos que es una etapa ya superada y la vemos como que hubiera pasado hace muchos años, cuando en realidad quienes incluso somos de esta generación lo recordamos y lo comprendemos y lo vivimos de alguna manera en nuestra propia ficción, recordándola, reviviéndola, pero vemos al mismo tiempo, creo, que hay muchas fracturas sociales
que por lo menos a mí me causan temor de que no vayamos a caer nuevamente en lo mismo. Entonces, más allá de que el Perú tenga unas cifras extraordinarias últimamente en materia económica, sí es muy… creo que tenemos que estar convencidos de que esto es una condición que